país pagó 800 millones de dólares de deuda heredada por las administraciones de Francisco Flores y Mauricio Funes. El mandatario también puso en evidencia la campaña de desinformación sobre El Salvador para imponer una narrativa contraria a la realidad. Una vez más, medios internacionales y nacionales se equivocaron al afirmar que el gobierno del presidente Nayib Bukele no tendría la capacidad de pago de las deudas adquiridas por Francisco Flores y el prófugo Mauricio Funes. El mandatario salvadoreño informó que se cancelaron esos compromisos fiscales, pero antes expuso a quienes predijeron sin fundamentos que El Salvador caería en impago como parte de su campaña de desinformación. El año pasado, casi todos los medios de comunicación internacionales dijeron que debido a nuestra Bitcoin apuesta, El Salvador iba a dejar de pagar su deuda en enero 2023, ya que teníamos un bono de 800 millones de dólares con vencimiento hoy, literalmente cientos de artículos, y añadió, dijeron que sin llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no podríamos pagar nuestro bono de 2023 debido a nuestras pérdidas Bitcoin. Tengo los reportes. El mandatario adjuntó los enlaces de sus predicciones, por cierto, erradas tras el pago de la deuda. El presidente Nayib Bukele finalizó, reiterando que El Salvador pagó la totalidad de los bonos con vencimiento en este año. 800 millones de dólares más intereses, pero, por supuesto, casi nadie está cubriendo la historia. Acabo de encontrar uno, sí, uno en español, de Colombia. Mienten y mienten y mienten, y cuando sus mentiras son expuestas, se ponen en modo silencio, sentenció el jefe de Estado. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Con respecto a la campaña de desinformación sobre una supuesta incapacidad del gobierno para pagar la deuda heredada por administraciones pasadas, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en redes sociales y publicó lo siguiente. Ayer El Salvador demostró que los grandes medios de comunicación, los expertos, los analistas financieros y las agencias calificadoras de riesgo le mienten descaradamente a la población, a sus audiencias y a sus clientes. La próxima vez que afirmen algo, recuerden eso. También el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se pronunció respecto a este tema. Desde su cuenta de Twitter dijo, El Salvador cumple sus obligaciones de deuda. Para mala suerte de la campaña de desinformación de algunos medios nacionales e internacionales, anunciamos que este día hemos completado el pago del bono 2023 por 800 millones de dólares más intereses. El Salvador reforzó su imagen internacional asumiendo con responsabilidad sus compromisos con el pago de la deuda. Así manda un mensaje contundente que produce confianza y mejora las calificaciones y perspectivas que organismos internacionales tienen sobre el país. Sin efecto quedó la campaña orquestada por los autodenominados grandes referentes del periodismo mundial con relación a la realidad económica salvadoreña. Si la apuesta de estos medios era debilitar la imagen del gobierno, el efecto ha sido al contrario. El anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele, confirmando el pago de sus responsabilidades de deuda, tuvo el acompañamiento de varios medios y el silencio sepulcral de otros que auguraban situaciones de impago. La cobertura al anuncio presidencial fue inmediata. Por ejemplo, la revista especializada de Colombia, Semana, fue uno de los primeros medios de comunicación internacionales que hicieron eco de la exitosa operación realizada por el gobierno. El medio de comunicación pone en claro cómo, pese al manejo malintencionado de medios internacionales, cumplió el tiempo con su compromiso del servicio de la deuda por 800 millones de dólares. El portal informativo RT también retomó el anuncio hecho en este sentido por el presidente Nayib Bukele, destacando que el país pagó en tiempo la deuda con vencimiento en 2023. Varios portales del mundo hicieron eco, además del cable emitido por la agencia internacional AP, titulando El Salvador cumple sus obligaciones de deuda. El presidente Nayib Bukele anunció la cancelación de 800 millones de dólares y los intereses de un bono que vencía en enero de este año. La noticia desencadenó una serie de reacciones que ponen en perspectiva la apuesta del gobierno como responsable. Una de estas fue la del director ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que expuso: saludamos los esfuerzos por rescatar las finanzas públicas de El Salvador y continuaremos apoyando a nuestro país
miembro de sus proyectos de desarrollo, adelante. Con la imagen de un país cumpliendo con sus compromisos, los efectos a posterior vendrán de las calificadoras de riesgo, que mejorarán la calificación del país, de los acreedores que aumentarán su confianza en el país, de los organismos financieros internacionales que ampliarán los beneficios de sus préstamos y reducirán las tasas de intereses de los mismos. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Para el economista Carlos Acevedo, la estrategia del gobierno permitirá a El Salvador mejorar su perspectiva en los diferentes mercados. Asimismo, se demuestra una vez más el buen manejo de las finanzas del país que desarrolla la gestión del presidente Nayib Bukele. La millonaria deuda que pagó el gobierno le permite colocar al país como una nación que honra su palabra, y cumplir con este compromiso le abre la puerta para elevar la confianza en los mercados internacionales, según afirmó el economista. ECBO started as my college project. Vaya amigos, como podemos ver otra vez más demuestra el presidente Nayib Bukele que se burló de los gorgojos. Como ustedes podemos ver, muchos medios internacionales han estado hablando del país Nayib Bukele en el año pasado, el 2022. Decían que el presidente Nayib Bukele, por comprar los Bitcoin, más que todo él iba a quedar, no iba a pagar la deuda que había de El Salvador en Estados Unidos. Pero como podemos ver, el presidente pues pagó la deuda mayor, más intereses. Como sabemos que todos sabían, los diputados de minoría, los gorgojos siempre han puesto al presidente, lo han querido poner, sí, bajo, pero en verdad siempre se equivocan. Lo que pasa es que nada les sale mal a ellos. No sé, no entienden que ya tienen que hacer algo bueno, algo que les dé crédito, porque en verdad, a pesar que son minoría, ¿qué están haciendo? Es lo que digo yo, porque tienen que hacer algo bueno, algo que los levante, porque siempre lo que han tratado, le han llevado mentiras al pueblo salvadoreño, siempre hablan de lo peor, pero nada les sale. ¿Se imaginan ustedes hoy que ya vienen las elecciones y esto, dónde van a quedar el FMLN y Arena? Siempre hemos sabido que ellos pues han querido desprestigiar al presidente Nayib Bukele, pero cuando ellos van, simplemente el presidente viene de regreso. Así es de que, amigos, hay que apoyar a Nayib Bukele, hay que apoyar porque simplemente lo estamos dando cuenta la diáspora. Y sabemos muy bien que todavía hay personas de que siguen equivocados. A lo mejor vemos cuando hacen las marchas en El Salvador, vemos cómo el FMLN engaña a personas mayores de edad, a viejitos, abuelitos, como sean, ¿verdad? Pero lo llevan con puras mentiras. Y yo pienso de que eso no está bien, ¿sí? ¿Dónde están los derechos humanos, en verdad? ¿Por qué ellos todavía respaldan a los delincuentes, a estos que hicieron pactos con las pandillas? En verdad eso tiene que cambiar, porque nosotros sabemos de que el país ha cambiado mucho. Nayib Bukele ha sido uno de los presidentes pocos que ha ayudado a El Salvador. Sabemos que a nadie en décadas atrás, ¿verdad?, le ha importado el país, le ha importado a la gente. No, a nadie. Puro político corrupto, en verdad, que se han asociado a las pandillas, al crimen, y por el pueblo nada. Sí, siempre han apoyado a los delincuentes. ¿Y qué pasó con los salvadoreños caídos, con la gente pobre? Sí, para ellos no tienen los derechos, ellos no tienen, no tienen nada. Así es de que, amigos, en este año, como yo veo, estos partidos que han tratado de hablarle mentira al pueblo salvadoreño, ¿sí? Yo pienso de que, señores, tenemos que hacer la diferencia nosotros. Si tenemos que ayudar a nuestro presidente, tenemos que hacer lo que debemos hacer. Sacar ya estos partidos. Ellos ya no son partidos. Ya nos dimos cuenta de que ellos pues no están para ayudar al pueblo.
no están para ayudar al salvadoreño, no están para que ayuden a nuestros hijos. Y entonces, ¿para qué los queremos? ¿Para que los estemos manteniendo? Sí, yo sé que nosotros, la diáspora, los que estamos afuera, en Estados Unidos, en diferentes países, en Canadá, en Europa, pero somos personas de que mandamos, ayudamos a nuestros familiares, ¿verdad? En nuestro país. O a lo mejor muchos de nosotros ya no tenemos familia en Centroamérica, en El Salvador, pero nos da gusto de que el país haya cambiado. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes El Salvador, uno de los países más peligrosos de Centroamérica? El número uno, El Salvador, a pesar que era un país, el país más pequeño, ¿sí? Más pequeño de las Américas. Ha sido un país conflictivo en todo. Nadie se podía imaginar que hoy en día es uno de los países más seguros de Centroamérica. Digamos que es uno de los países más seguros que de todo el mundo, ¿sí? Ahorita yo veo las encuestas, ¿verdad? En este video no la voy a mostrar, pero voy a hacer un video con las encuestas que El Salvador es más seguro que Canadá y Estados Unidos y que otros países. Es el país número uno en seguridad. Yo pienso que en aquellos tiempos no nos gustaba decir de dónde nosotros éramos. ¿Por qué? Porque era uno de los países más peligrosos. No podíamos hablar en mal, ni en bien. Simplemente a veces nos daba pena de cuál era el país de nosotros. ¿Por qué? Porque era uno de los más peligrosos. ¿Por qué las personas decían no, que las pandillas, la mara, o por ser un salvadoreño? No. Simplemente un salvadoreño no andaba con rodeos, no andaba hablando, no andaba amenazando. Un salvadoreño llegaba y mataba. ¿Sí? Muchos dicen que porque el presidente Nayib Bukele está agarrando niños menores de edad. ¿Saben lo que hace un menor de edad de 10 años? Un salvadoreño de 10 años. Un ex pandillero, una persona de 10 años ya mató en El Salvador. ¿Sí? No hay pandillero o persona del Salvador que no haya matado. En estos tiempos atrás, por décadas, el país de El Salvador, allá vivía y vivía el más valiente. Era muy difícil para que una persona durara los 40 años en El Salvador. Si tú durabas los 40 años es porque te respetaban en tu cuadra, ¿sí? Porque la gente te temía, no porque te respetara. En El Salvador nadie te respetaba, ¿sí? Allá nomás se tocaban las bolas, quién las tenía grandes, ¿sí? En El Salvador no se hablaba, no se amenazaba, en El Salvador se mataba, ¿sí? Allá por una mirada, por una mala mirada te daban vuelta. Allá no te sacaban la pistola, la arma, la fusca, no. Allá porque se usaba. Allá no se peleaba, no se te mentaba la madre, allá te mataban. ¿Sí? Esa es la vida de un salvadoreño. Ahora está cambiando, ahora las cosas son diferentes. ¿Sí? Por eso es que en muchos países no querían a un salvadoreño. Por eso en Estados Unidos había mucho odio contra un salvadoreño, porque sabían que un salvadoreño matar o estar en la cárcel era una diversión. O simplemente el que no lo hacía o no lo hace porque quería una vida diferente, porque ya estaba cansado, no de sufrir, no de matar, ya eso ya estaba cansado, pero no es de miedo. Un salvadoreño no tiene miedo. ¿Sí? Así es, amigos. Ahora yo pienso y me siento contento de los cambios que ha hecho el país. Los cambios que está haciendo El Salvador. Se lo merece, se lo ha ganado. Lo mío va acá. Todos esos países vecinos, ¿sí? Todos los países vecinos tienen que hacer lo mismo. Tienen que cambiar. Porque en verdad les digo, hay muchos países que existe la corrupción, el narcomenudeo,
existe mucho, ¿sí? La venta de partes de cuerpo, como niños muertos, como en México, matan niños por los riñones, sí, por partes, ¿verdad? Todo es dinero. Todo eso es dinero, pero no crean ustedes que estos narcos o personas que hacen esto están solo haciendo. No, ahí está el gobierno también metido. Todos llevan una ganancia. ¿Por qué creen que existen los carteles? ¿Ah? ¿Por qué creen que existen esas pandillas? Porque es el flujo de dinero. Los presidentes, los candidatos son los que tienen ese poder, ese control. No les importa a la gente, a nadie. Así es, amigos, que nosotros tenemos que hacer la diferencia. En verdad. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que cambiar a todo Centroamérica. Habemos muchos youtubers haciendo la diferencia. Y pues yo no me voy a cansar también de decir de que nosotros somos el milenio, somos la diferencia. Nuestra voz vale cuando los proponemos en hacer el bien. Nuestra voz vale cuando los juntamos todos juntos. La voz vale cuando los agrupamos todos juntos. ¿Sabían ustedes cuando entraban en el 2001, en el 2022, cuando comenzaron a venir las caravanas a Estados Unidos? ¿Por qué cree que se juntaron? Porque era la única forma como pasar México, cómo pasar todos estos países, Centroamérica. ¿Sí? Como personas de Nicaragua, de Perú, Ecuador, se venían agrupando, haciendo caravanas, porque era la única forma como podían pasar México. Si muchas personas entran a México, digamos que entran por Chiapas, si para llegar al Nuevo Laredo es un camino muy lejano. Si para 2 o 5 personas era imposible poder llegar a la frontera, poder cruzar la frontera, pero todos agrupados sí podían. Ahí no había ejército, no había marina, no había quien los pudiera detener. No habían carteles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos juntos está el poder. Todos juntos sí se puede. Gracias, amigo. Por favor, hagamos este video viral. Comenten lo nuevo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Y yo sé que vamos a tener presidente para muchos años. No solo el segundo periodo. A mí se me hace que ya el presidente Nayib Bukele se va a quedar. Todo y cuando el pueblo lo elija. Sí, todo y cuando el pueblo lo elija. Y si sigue siendo viral como está, pues lo dudo. Yo pienso que el presidente va a llegar a quedarse. No es porque él quiera, el pueblo lo decide. Y pues yo cuento con mi voto también. Así es que, hermanos salvadoreños, hay que darle ganas, hay que echarle ganas, ¿ok? Hay que hacer cambios. Los cambios ya están. Esos cambios no habían antes, ¿ok? Ahora ustedes son los dueños. Ahora sí, ustedes son los dueños del Salvador, el bello país. Por eso es que El Salvador es fuerte, porque se llama Salvador, el Salvador del mundo. ¿Ok? Gracias, amigos.